El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena. Otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 15 de enero de 2026. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal, siendo este el primer programa de este año. Un gusto tenerlos aquí nuevamente con nosotros, un gusto estar nuevamente aquí en compañía del doctor José Alejandro Andrade Páez, su servidora, la licenciada Edith Saavedra. Y pues a iniciar este nuevo año con temas bastante interesantes, con temas que pues se vienen manejando en el ámbito del derecho y con invitados espléndidos que pues nos hacen el honor de estar aquí con nosotros. Sí, es muy buenas tardes, frías tardes. Muy frías. Parte del inicio del año, pero rico, ¿no? Rico, yo creo que es un excelente día para iniciar nuevos proyectos. Como cada año iniciamos con uno nuevo, que poco a poco se van a ir enterando de todas y cada una de las actividades que hemos planeado y que esperamos ser un éxito y contar con el apoyo de todos y cada uno de todos aquellos académicos, estudiantes que nos siguen. Y sí, evidentemente tenemos el inicio con un programa especial con personalidades internacionales. Así es. Que con su expertise, pues bueno, nos van a nutrir, nos van a compartir de su sabiduría y sin duda alguna vamos a sacar algo bueno y conclusiones muy acertadas al respecto. Así es, el tema de hoy está bastante interesante porque es un tema que pues no es nuevo, pero tampoco es un tema viejo. Estamos como ahí a la mitad entre que si lo agarramos bien, si no lo agarramos, y entre que sí está funcionando, no está funcionando, pero es un tema bastante interesante porque a fin de cuentas vamos a terminar llegando a ¿no? Estos medios alternativos de solución de controversias encaminados al área penal. Tenemos el honor de contar con la presencia de nuestras queridísimas amigas y grandes conocedoras de lo que es el derecho, de la doctora María Alejandra Mancebo, de la maestra, que la verdad es que ahorita que les demos el uso de la voz, pues tendremos una cátedra acerca de estos temas. Sin duda alguna, y vaya, pues vamos a empezar porque este tiempo se va corriendo. Así es. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra gran amiga, la doctora María de los Ángeles. Así es. Buenas noches por allá, ya madrugadas casi. Maestra, por favor. Un honor que esté con nosotros hasta ahora. Buenas noches, bueno, es un placer poder compartir con ustedes este programa y qué mejor con nuestras queridísimas doctoras, tanto la doctora Carol Desiree Vázquez y mi querida doctora María Alejandra Mancebo. Pues aquí estamos para poder trabajar y ver una visión diferente de lo que es el significado del derecho penal, ¿no? Y lo que es esto que es lo que sería la solución de controversias, ¿no? Que decimos aquí en España el MAX, que es la forma de tener una mediación en conflictos que sean penales leves. Muy bien, muchas gracias. Un honor tenerla con nosotros. Así es, y pues ahora le damos el uso de la voz a la doctora María Alejandra Mancebo. Muy buenas tardes, doctora, un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, feliz año. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo desde Venezuela y por supuesto sumamente complacida no solamente de estar en su primer programa, sino del año, por supuesto del año 2026, sino compartirlo con tan destacadas
compañeras y amigas, como es la doctora María de los Ángeles y por supuesto la doctora Desiree, de la cual estoy segura que voy a aprender yo de ella. Todos vamos a aprender muchísimo. Doctora Carol. Hola mis queridos doctores, doctoras, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma virtual. Un muy feliz año para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga su vida personal y laboral y que todos sus proyectos en este 2026 sean una realidad. Muchas gracias por la invitación, siempre complacida de compartir con ustedes un tema tan importante como es la resolución de los conflictos a través de medidas que son alternativas a la pena y a la sanción penal y que sin lugar a duda generan una forma más pacífica de resolver los conflictos. Un abrazo hasta México, España, Venezuela y a todos los hermanos países desde acá, desde su país, Guatemala. Muchísimas gracias. Qué tema, ¿no? Qué tema. Cuando hablamos de cárcel durante tantos años, siglos, nunca fue la solución. Por más estudios que se han hecho, por más autores que han intervenido, han analizado, se llega a la conclusión que la cárcel nunca ha sido una solución, sino todo lo contrario. Se habla mucho de una antesala, se habla mucho de un punto criminal, pero siempre abajo esa situación criminal, bajo el culpable, bajo el castigo, pero el derecho penal moderno habría que entenderlo desde lo que ahora contemplamos o queremos contemplar, que ya no es tanto el castigo, sino la prevención del mismo. Y no podemos prevenir si no existe un procedimiento básico, esencial, corto, en el que se dé a entender al imputado el error que haya cometido. Bueno, ya estamos trabajando en ello con base a la política criminal de cada estado. Pero la solución, la reparación del daño, algo práctico para que el criminal no tenga que llegar hasta un punto en el que pase y haga doctorado, eso es algo muy significativo. Y creo que todos los países, platicábamos, latinoamericanos, tenemos el mismo problema. Europa, sobre los países, Alemania, Holanda, Dinamarca, bueno, creo que por allá, pues ya se tiene muy concentrado estos medios alternativos. A ver qué es lo que va a pasar, cómo lo solucionamos y le damos una salida práctica. Bueno, pudiera ser esa la solución, yo creo que sí, pero bueno, para eso estamos. Cada invitada del día de hoy nos va a dar su punto de vista con respecto a su país y vaya su inclusión a la medida de términos globales. ¿Qué le parece? Así es espléndido y es padrísimo no solo verlo desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestro país, que pues si bien es cierto que no es un procedimiento que entró apenas, tampoco es un procedimiento que lleve mucho tiempo y que pues lamentablemente México está en pañales como en muchos otros procedimientos, en muchos otros temas, pero que está tratando de agarrar impulso y está tratando de encaminarlo de la mejor manera. Muy bien. Demos inicio a la primera rondita. Así es. Por favor, maestra, doctora Carol, ¿nos podría hacer el honor? Claro que sí. Bueno, yo creo que para que entendamos el concepto de lo que hoy vamos a tratar, bien importante es recordar que los métodos de resolución de conflictos constituyen una herramienta para que las disputas sean solucionadas sin ir a juicio, permitiéndole de esa cuenta a los sujetos procesales o a las partes que lleguen a determinados acuerdos que les permitan de algún modo continuar con sus rutinas sin necesidad de que se vean afectados, en el caso del derecho penal específicamente, por la imposición de una sanción.
Y para entender estos métodos como funcionales, debemos recordar que presenta una gran cantidad de ventajas fundamentales. La autonomía de la voluntad, son confidenciales, son rápidos, son económicos. Y algo muy importante que muchas veces como seres humanos descuidamos por el afán de ganar, sobre todo nosotros los abogados, en la competencia que tenemos en nuestros procesos, es que los métodos alternos nos permiten preservar las relaciones, mientras que en el litigio generalmente se destruyen esas relaciones humanas. Dentro de los métodos alternos se buscan fórmulas de ganar-ganar para que todos los sujetos procesales pues puedan obtener una ventaja de ese conflicto que ha sido puesto pues en conocimiento de quien va a resolverlo. Y desde el punto de vista del derecho penal, es importante recordar que atiende a un principio de oportunidad. Ya previamente, pues nuestros conductores hablaban acerca de que tanto previene el delito la sanción. Eso es un tema de discusión y vemos y nos encontramos nosotros con que pueden existir otras formas de prevención primaria y secundaria que no sea precisamente la imposición de una sanción y que permita pues construir relaciones de paz. Todos los seres humanos podemos equivocarnos, pero también todos los seres humanos tenemos esa oportunidad de poder resolver esos conflictos. En un mundo globalizado en donde las tecnologías también ahora nos han impactado de una forma sin precedentes, la forma de resolver los conflictos también tiene que irse actualizando y también tiene que enseñarnos que un conflicto penal, que es el tema que hoy vamos a abordar, no precisamente tiene que concluir con una sentencia de condena en contra de un infractor, en donde muy probablemente las necesidades de las partes no quedan bajo ningún punto de vista satisfechas. Una persona va a prisión, se destruyen familias, no puede satisfacerse la reparación del daño que se ha cometido por el delito, etcétera, etcétera. Mientras que con los mecanismos de los que hoy vamos a conversar, podrían generarse menos consecuencias secundarias de la comisión de la infracción a la ley penal. Creo que la otra ventaja es que mientras las sanciones son muy locales y territoriales, los métodos alternos son globalizados. Es decir, que podemos igual resolver un conflicto allá con mi amiga de Sermove, que en Venezuela, que acá en Guatemala o con ustedes en México. Y las características de la resolución del conflicto van a ser muy semejantes, porque estos métodos tienen características que se parecen y que se asemejan y que nos permiten de algún modo pues una satisfacción de las necesidades. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos rápidamente. Así es, por favor, doctora Alejandra. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Excelente, como lo señala Carol, y aprovecho entonces la oportunidad para colocar lo que ella indicó. Muchas veces nosotros consideramos, y que también los conductores han indicado, muchas veces consideramos que el derecho penal viene a solucionar los problemas y que a través de esa pena o ese castigo, incluso desde el punto de vista histórico, hablando hasta de lo que pudiera significar hasta la pena de muerte o algo, genera ese control de prevención. Cuando desde una postura muy personal considero que el derecho penal es la última razón que debe tener el Estado, tal cual como lo establece Carneluti. Y esa última razón del derecho es lo que permite hoy en el siglo XXI, en el año 2025, a nivel transnacional y a nivel global, poder hablar de esos medios alternativos de resolución de conflicto en el derecho penal. Un derecho penal que pareciera ser rígido, un derecho penal que bajo el amparo o la vela de lo que significa propiamente ese principio de la legalidad, pues pareciera que todo el conflicto debe solucionarlo el Estado. Dar un paso a la aceptación de esos medios de solución de conflicto constituye no solamente un avance dentro del contexto propio de lo que constituye una cultura de paz, como bien lo señaló Carol, sino que también forma parte de una nueva tendencia que tiene que ver directamente con la figura de la prevención. Por ende, yo les traigo desde Venezuela no solamente instrumentos legales que ya tienen instaurado estos medios alternativos,
que por desconocimiento o por la no querencia no se han aplicado de manera adecuada. También el mandato constitucional que insta a que todos los procesos sean resueltos de alguna u otra manera por medios alternativos de resolución de conflictos, tomando en cuenta lo que bien me ha señalado, el principio de oportunidad, qué significa la justicia restaurativa en Venezuela y cómo entender en los actuales momentos en Venezuela esos medios alternativos de resolución de conflictos sin violentar el orden público, sin violentar lo que significa la figura de la víctima, que sea el Estado o el sistema económico, entre otros. Muy bien. Sigo. Sí, adelante, adelante. Bueno, voy a comenzar entonces conversando cómo, ¿verdad?, está en Venezuela. Fíjate que hablaron, o ustedes han señalado de diversas maneras, un tema fundamental que pareciera, y así, ¿verdad?, lo considero, está de la mano con los medios alternativos de resolución de conflictos, que es la palabra prevención. Cuando nosotros hablamos de la palabra prevención, me ubico en el contexto en el cual yo me desarrollo. En los actuales momentos yo soy gerente de control de riesgo y legitimación de capital. Hablar de legitimación de capitales, delitos transnacionales, delitos que no prescriben, como el terrorismo, trata de personas, en el contexto transnacional, pues pareciera no ser muy acorde con los medios alternativos de resolución de conflictos. Y analizando el contexto de cómo ha sido mi percepción o mi percepción directa con el derecho penal en Venezuela, como defensora pública, como fiscal del Ministerio Público y también, ¿verdad?, como juez de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en consideración 30 años, ¿verdad?, de graduadas, me doy cuenta que es todo lo contrario. Esa figura de ese delito transnacional viene a demostrarlo, no solamente a Venezuela, sino a todos los países mundiales, de que, ejemplo, el compliance como programa de cumplimiento es una forma, una herramienta de prevención para poder actuar como un mecanismo que impulse los medios alternativos de resolución de conflictos. Por eso desde esta área vengo a señalarles que los medios alternativos de resolución de conflictos en Venezuela, tomando en cuenta el impacto internacional a través de un programa de cumplimiento, se inicia y se instaura y tiene como fundamento como una herramienta, como bien lo definió Carol, y una estrategia financiera para minimizar riesgos, pero también para poderlos prevenir. Eso significa que el uso no alternativo, sino el uso obligatorio para poder evitar conflictos penales, porque el trabajo no es cuántos juicios gano, sino cuántos juicios prevengo, como me enseñó, ¿verdad?, mi profesor de mercantil en el posgrado, ¿verdad?, de mercantil de resolución de conflictos en el arbitraje, que preguntaba cuántos juicios tienes. Eso significa que no eres tan buen abogado cuando te preparas en función de la resolución de conflictos. Significa la figura de poder prevenir. Eso conlleva que, más allá de poder estudiar una norma, significa también un cambio de cultura, un cambio de pensamiento y, por supuesto, un cambio de paradigma. Los abogados estamos hechos, o así nos hacen creer como mito, de que solamente queremos en el conflicto o que solamente queremos ganar un juicio. Cuando nosotros transformamos esa existencia como que ganar significa prevenir y que el mayor lujo significa poder dar opiniones con respecto a no ir a juicio porque constituye un riesgo reputacional o un riesgo operacional o un riesgo financiero, constituye uno de los mayores avances. Eso permite indicar que en Venezuela tiene un asidero constitucional. En Venezuela desde el año 99 ya existe en el artículo 253 y 258 de la Carta Política Fundamental la instauración propia de los medios alternativos de resolución de conflictos, pero más allá lo incluyen dentro del sistema de administración de justicia. Paralelamente a esa normativa constitucional comienzan las normativas nacionales o regionales a hacer hincapié frente a esa realidad y tenemos la ley de arbitraje que es antes que la Constitución, pero va en palatino con la Constitución del año 98, donde establece la obligación y la facultad que tenemos nosotros de las partes de poder establecer cláusulas de carácter obligatorio dentro del contexto del laudo arbitral para evitar en el contexto penal que problemas, que pasa mucho en Venezuela, problemas civiles, mercantiles o inquilinarios sean o se pretendan ser disfrazados bajo la figura de una extorsión como problemas penales, estafa, apropiación indebida, a los fines de poder conseguir una respuesta rápida. Y que se nos pinta que el derecho penal es mucho más rápido porque lo imaginamos con derecho penal, cárcel, privación de la libertad, cuando es todo lo contrario, eso es una respuesta inmediata del Estado. Pero cuando nosotros hablamos de un juicio que puede durar 3, 4 años, un juicio que genera una privación de libertad de personas que pudieran haber reparado el daño de otra manera o de manera mucho más efectiva,
4, 5, 10 años privados de la libertad sin el hecho de que pudiera estar bajo el contexto de una privación dentro del mismo, y la víctima ya sin ánimo de poder reparar, pues nos hace repensar en esa figura de lo que significa esa concepción propia del derecho del orden público y de cuál va a ser ese principio de oportunidad. Entonces vemos entonces cómo Venezuela avanza y la ley de inversiones extranjeras prevé formalmente la obligación de instaurar laudos arbitrales cuando hay inversiones extranjeras para poder proteger ese capital. Seguimos andando y vemos cómo la ley de justicia comunal en Venezuela también pretende, dentro del contexto que se acaba de reformar el año pasado, el año antepasado, en el 2024, que tiene que ver directamente que los conflictos en el área vecinal y en el área comunal sean resueltos por jueces de paz que sean escogidos definitivamente por la figura que establece la propia ley. Si lo comparamos dentro de ese desarrollo con el derecho penal, entonces vemos que en Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que responde a una doctrina de protección integral que nos une a todos los que nos encontramos aquí presentes, a todos los países, pues tiene que ver definitivamente cómo de manera radical hace uso del medio alternativo a través de la figura de la conciliación, estableciendo formalmente cómo el derecho penal, si bien es cierto, interviene en un conflicto, ese derecho penal no castiga con una privación de la libertad como la gente puede pensar o como el colectivo espera, sino que es todo lo contrario, se le otorga una oportunidad de vida a ese adolescente infractor cuando cometió determinados delitos, que así lo establece formalmente la ley, a los fines de que pueda conciliar sin que admita los hechos y pueda imponérseles pautas de conducta porque cree verdaderamente en lo que significa no solamente el reinsertarte, sino que significa la reeducación formal. Claro. Si lo visualizamos al derecho penal de adultos, pues lo tenemos formalmente lo que pudiera ser o pretende ser en los acuerdos reparatorios, que son en determinados delitos para reparar directamente a la víctima y extinguir la acción penal, o lo que pudiera significar propiamente en los llamados procedimientos leves, que establece la figura propia de un procedimiento especial que aun cuando es penal, pretende instaurarse esa forma efectiva. Me dicen si hablo mucho porque yo hablo mucho y tengo que darle el derecho de palabra a todos. Sí, no se preocupe. Vamos a darnos los tiempos y ahorita regresamos en una segunda ronda para precisamente platicar. Realmente llama mucho la atención. Ya los temas, ya estamos a medio programa y los temas ya están calentando muchísimo. Está tomando muchos temas y que pensamos que están separados, que son punto y aparte uno del otro, pero que en realidad están tan unidos y que no nos damos cuenta que están así unidos, ¿no? Claro, pero es el tiempo de escuchar a la doctora. María de Los Ángeles, por favor. Bueno, a ver, compartiendo lo que se está escuchando, ¿no?, de estas dos magistrales del derecho, pues a ver, nosotros aquí en España nos tenemos que argumentar a lo que es, digamos, la ley orgánica del 1 del 2025, del 2 de enero, donde hablamos de los medios adecuados de solución de controversia en vía no jurisdiccional, que ese sería el MAX, ¿no?, los medios de conflicto. Yo me voy a aparcar a lo que estamos hablando de los delitos penales, que serían los delitos penales leves, en la cual podríamos mencionar como son las amenazas, las coacciones, los hurtos, los daños, la violencia familiar, violencia comunitaria, etcétera, permitiendo a la víctima y al acusado poder actuar y alcanzar un acuerdo reparador fuera de un juicio, como nos han dicho tanto Carol y María Alejandra. Yo creo que ahí nos tenemos que plantar en el sentido de poder usar más lo que es el medio de la mediación, ¿no? Porque la mediación no es que surja ahora en estos tiempos y en este siglo XXI. Si nos ponemos a hablar históricamente, esto surge, tuvieron inicio de 1919 en el Tratado de Versalles, donde puso fin la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Pues si nos ponemos a hablar un poquito de la historia de todo esto, los actos bélicos y a partir de 1929 con el Tratado General de la renuncia a la guerra, y en este momento pues se hizo el paro de conflicto y amigablemente se pudieron. Entonces, poniéndolo en el método donde trabajamos desde nuestra institución SERMOVE, trabajamos con la mediación, y yo como mediadora familiar y educativa, para mí
es muy importante llegar a un acuerdo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta algo muy particular cuando estamos hablando de delitos penales leves, ¿sí? Porque si estamos hablando de otros delitos que no son mediables, tienen que llegar a lo que es a la parte jurisdiccional y darle esa capacidad a los juzgados, a los abogados, como bien dijeron las compañeras, para poder defender realmente la verdad. Pero siguiendo la misma línea de como mediadora en el acoso escolar, tanto de bullying, ciberbullying, violencia de género, tenemos que ponernos en pie que en el artículo 89.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de aquí de España está vedada la utilización de los medios adecuados para la solución de controversias en casos de violencia de género, violencia sexual contra la mujer y el impago de pensiones y quebramiento de medidas cautelares a las penas. A ver, nosotros desde acá a nivel institucional lo que estamos trabajando y venimos trabajando, porque la mediación es una parte, es una herramienta donde tenemos que hacerla del saber de todos los días, porque realmente es una buena forma de hacer realmente un trabajo exhaustivo y que realmente el infractor en diferentes problemas que haya tenido o que haya ocasionado, pueda decir, pues sí, yo lo he hecho, y tener esa prevención, ¿no? O sea, tener esa forma de decir, pues sí, yo lo he hecho, y tener una reparación hacia la persona que ha molestado. Yo lo estoy hablando en el medio, ¿no?, de acoso escolar, ¿no?, cuando estamos hablando de algo leve. Entonces, yo creo que la mediación tenemos que llevarla. Y yo creo que este año es una línea muy grande donde tenemos que seguir trabajando sobre esto, porque realmente, como dijo Carol y como dijo María Alejandra, es una forma de seguir aprendiendo, porque aprendemos todos con esto, porque aprendemos a escuchar tanto al que está haciendo, el que está infringiendo la ley o está haciendo un delito, como a aquella persona que está teniendo, en este caso, el que es el acosado, ¿no? Estoy hablando en lo que serían los delitos de acoso escolar y de ciberbullying. Y solamente tenemos que pronunciarnos, porque realmente si jugamos más a lo que es el MAX, que sería la mediación de controversia de la justicia, pues vamos a ampliar, al menos aquí en España, vamos a ampliar más el derecho más ágiles en juicios realmente que sí se necesita llevar a cabo, ¿no?, de delitos penales más graves, ¿sí? Yo creo que sería algo fundamental que empezáramos a trabajar sobre ello. Por eso quiero poner en pie a la doctora del Derecho, Marta Blanco Carrasco, en su obra de mediación y de sistemas alternativos de resolución de conflicto, que dice que el arbitraje es el ADR, que sería el método de alternativas de disputa, resolución en una vía extrajudicial, como dijeron las chicas. Entonces, ahí haber escuchado las partes y practicadas las pruebas necesarias, emiten una decisión o un laudo de carácter vinculante para las partes. La conciliación es la comparecencia de las partes en conflicto ante una tercera persona. A ver, también tenemos que hacer una anotación que esa tercera persona, que es la que va a hacer la mediación, a mi punto de vista, que yo no soy, digamos, del derecho puro, sino soy de la mediación y soy maestra de la educación, sí es muy importante que la tercera parte a veces no esté tan vinculante a nivel judicial, o sea, en los juzgados, que sea neutral. ¿Por qué? Porque tiene una expectativa diferente, ¿sí?, entre las partes. Y ahí estoy de acuerdo en lo que dice esta maestra, que bueno, que realmente ha sacado un libro, y dice que la solución del conflicto que las enfrenta, evitando así el pleito. Y la mediación, haciéndolo de carácter voluntario, en el cual un tercero, que sería el mediador, de forma neutral, imparcial y confidencial, va a guiar a las partes y se va a llegar a una forma que realmente se tiene que llegar. A ver, por eso estamos hablando de lo que es el MAX, ¿no?, de lo que tiene el significado aquí en España. Mirándolo desde varios puntos de vista, sí que es verdad que en la mediación penal tenemos que tener en cuenta, perdón, que se me cayó el teléfono, tenemos que tener en cuenta
algo que es muy importante. En Argentina, por ejemplo, todo lo que es el contento y entra en auge y en mayor, está permitido en ello y tiene un número muy mayoritario de mediadores y de conciliadores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en España también. Pero sí es verdad que ahora se está poniendo en práctica desde la ley orgánica esta que acabo de repetir, del 1/2025, del 2 de enero, que es la que se está poniendo en práctica, ¿vale? O sea, esa mediación, esa forma de poder ir buscando, por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos, que es casi siempre la familia, la mujer, adolescentes, etcétera, etcétera, poder escucharlos, porque yo creo que la sociedad necesita ser escuchada. No toda persona que comete un delito penal tiene que ser, como han dicho Carol y María Alejandra, llevarse directamente a las rejas. No, hay personas que necesitan tener esa oportunidad de ver que realmente, que sepa que si haya sido infractor, puede tener la oportunidad de tener una reinserción en nuestra sociedad. Y yo creo que ahí es donde debemos apuntar y es donde debemos trabajar, tanto desde nosotros, de nuestra institución, como SERMOVE, que somos el tercer sector, y nos da en la ley argumentativa educativa de Castilla-La Mancha que como instituciones podemos trabajar fervientemente en los conflictos colectivos educacionales, que ahí entrarían el acoso escolar y el ciberbullying, etcétera, etcétera, la violencia de la mujer y la violencia familiar y las violencias en comunidades, porque yo creo que estamos viviendo globalmente un problema muy grande y muy severo, en el cual debemos trabajar todos los profesionales para un bienestar diferente. Y yo creo que la justicia, tanto como la parte psicológica, es la que realmente debe pujar para tener un venidero camino más diferente y más pacífico. Muy bien, muchísimas gracias. 3 puntos de vista muy agradables escucharlas. Así es. Hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado de último ratio. Sí, es cierto, no es todo el derecho penal, ¿no? Todo lo queremos arreglar con derecho penal, no es la vía. Hay muchas situaciones que son, indudablemente vas a caer ahí, pero la mayor parte de las ocasiones, pues bueno, se tiene que diferir por otro tipo de situaciones. Y es precisamente en México el punto de partida de nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio, dar esas salidas alternativas, dar esas oportunidades de, pues claro, evitar llegar a este tipo de situaciones. Me llama la atención prevención de riesgos. Ya estamos hablando de compliance. Claro, el compliance ahorita lo es todo con respecto a la prevención del delito. Así es todo con respecto a cualquier política criminal de cualquier país. Creo que eso es lo que nos falta meter un poquito, considerarlo, analizarlo. Entender. Que las personas jurídicas también forman parte del gobierno. Así es. Lo que en muchas ocasiones no se toma mucho en cuenta. Sí, es cierto, necesitamos civilizarnos. El diálogo. Sí. Si nos diéramos esa oportunidad de entrar a ese diálogo para evitar los conflictos, no solamente a nivel global, a nivel local, sino a nivel global, yo creo que entenderíamos muchísimo las cosas, ¿no? Sí. Evitar los conflictos, yo creo que siempre he hecho. Aquí en México, pues bueno, aquí somos de abrazos, no balazos. Es nuestro principio de mediación. Sí. No, pero sin embargo, vaya, tenemos un avance muy, muy concreto. Tenemos ya fundamentos legales. Así es. Bueno, es que hablando de materias como el penal, todavía existe ahí como una pequeña laguna, dudas entre muchos juristas que dicen que precisamente el derecho penal no se lleva con los medios de solución de controversias alternativos. ¿Por qué?
porque precisamente se tiene el pensamiento de que el derecho penal es un derecho, como bien lo dijeron nuestras invitadas, rígido, un derecho que castiga, un derecho que va a dar sanciones a las personas que cometen algún tipo de delito. Pero más sin en cambio las MASC, los medios alternativos de solución de controversias, no, tratan de evitar eso, que una persona que no tiene por qué llegar a la cárcel la pise y mejor solucione ese conflicto de otra manera. Entonces, por ahí, en cuestión de derecho penal, sí todavía existe ahí como el conflicto de que si se llevan o no se llevan, pero más sin en cambio, constitucionalmente ya tenemos sus bases en el artículo 17 constitucional. Entonces, pues, tenemos que meternos a estudiar un poquito más. Pero hay otras materias en las que también se presentan estos medios alternativos de solución de controversia, en donde dicen que es más viable y más factible y combaten más, como el derecho laboral, que si nos ponemos a pensar aquí en México, ya existen como un antes de llegar a un conflicto ante tribunales, y que precisamente ya es un requisito como etapa prejudicial. Y entonces nos damos cuenta de que sí es cierto que en México se están ocupando estos medios alternativos de solución de controversia para solucionar conflictos, pero que también tiene esa contraposición cuando hablamos del derecho penal. Así es. Y para ello es una base muy importante saber a dónde vamos. Ya sabemos de dónde venimos, cómo estamos acomodados, pero ¿cuál es realmente el objetivo de los medios alternativos? Esa me gustaría que fuera la última ronda que tuviéramos con cada una de nuestras invitadas para que den sus aspectos de conclusión, pero no tanto de conclusión, más bien es a dónde vamos con estos medios alternativos de solución. Iniciamos con... Doctora Carol, por favor. Claro que sí. Bueno, en el caso concreto de Guatemala, desde 1994 utilizamos en el Código Procesal Penal esta clase de formas alternativas de resolver los conflictos, aunque no son muy populares o no eran muy populares como ustedes bien lo han enmarcado. Sin embargo, últimamente la mediación, la conciliación, pues han sido formas de resolver muchos de los conflictos para evitar pues la conclusión que todos conocemos, un juicio un tanto más prolongado, un desgaste económico, de tiempo, financiero, etcétera, que podría perjudicar en alguna forma más los intereses de las partes o de los sujetos procesales. Y en Guatemala, pues el propio Poder Judicial tiene o ha implementado, por supuesto, los métodos alternos, centros de mediación, a donde pueden acudir los sujetos procesales para solventar generalmente delitos catalogados como menos graves o delitos que dependen de instancia particular, es decir, que la víctima tiene que promover la instancia para que estos puedan llevarse a cabo. Y esto es importante, pues como lo decía ya María de los Ángeles, también existe un catálogo de delitos que definitivamente no pueden acceder a esa forma de resolver los conflictos porque pues quebrantaría más el ordenamiento jurídico que la solución real de los mismos, ¿verdad? Casos muy graves, la propia violencia en contra de mujeres, violencia sexual, son cosas que no pueden concebirse como acuerdos que ya en el pasado, por ejemplo, existían cosas muy desafortunadas, como un artículo 200 en el Código Penal guatemalteco que permitía que si el agresor sexual se casaba con la víctima, el delito quedaba extinto, condenando así pues a las víctimas a años de prolongación de su sufrimiento, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, por supuesto, hacia la solución alterna de esos conflictos, tratando de conocer, de estudiar, de aprender esas formas alternativas que existen para resolver los conflictos, tratando de implementarlo. En Guatemala no solo el poder judicial tiene esa forma, sino que también existen formas privadas a través de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria,
Hay dos instituciones, la Cámara de Industria, el CRESIG, y la Cámara de Comercio, el SENAC, que permiten pues acceder a conciliación, a mediación, a arbitraje para resolver esos conflictos. Creo que ya los estados no pueden obviar dentro de sus legislaciones. En el caso de Guatemala, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, civil, familiar, hay etapas dentro del propio juicio en donde los sujetos procesales tienen una primera fase de conciliación para llegar a acuerdos sin necesidad de que el proceso continúe. Entonces, creo que ya las legislaciones no pueden obviar dentro de su regulación esta clase de métodos, y creo que lo que debemos, el plus que debemos de implementar es la utilización, ¿verdad?, de los métodos disruptivos que se han dado en relación a las nuevas tecnologías, para que de esa cuenta no tengamos que estar territorial y presencialmente para resolver los conflictos en un mismo lugar, todos los involucrados, sino que podamos hacerlo más allá de nuestras fronteras, y que estas formas de regulación permitan esa resolución del conflicto siempre y cuando pues se garanticen los derechos de todos los sujetos procesales, porque algo que hay que decir también es que una mala práctica que se hace en muchas ocasiones es que se les induce a los sujetos procesales a que forzosamente traten de aceptar una conciliación, una mediación, y eso no va a resolver el conflicto, porque es una de las características, la voluntariedad de someterse a esa clase de conflicto, de resolución de los conflictos. En conclusión, yo quiero decir que es importante que analicemos desde nuestros puntos de vista de legislación y los implementemos en la medida a la par de las tecnologías y las ventajas que esto nos ofrezca, tomando por supuesto las prevenciones para evitar vulneración de derechos fundamentales. Muy bien, muchísimas gracias. Rápidamente nos vamos con la doctora Alejandra. Así es, por favor. 5 minutitos, por favor. Tan rápido. Fíjense hacia dónde vamos, tal cual como lo señala Carol y que también lo habló María de los Ángeles. Vamos desde una precisión hacia la humanización de lo que es el derecho. ¿Y por qué de la humanización? Porque vamos hacia la verdadera instauración de un cambio de paradigma, porque creemos en una cultura de paz. Y hablar de los medios alternativos de resolución de conflictos es hablar un idioma universal. No hablamos solamente de Guatemala, de España o de México o de Venezuela, sino que hablamos de principios que los van a unir porque son principios universales que tienen que ver con esos medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Hacia dónde vamos en Venezuela? Estamos aprendiendo a desaprender. Estamos aprendiendo a entender que aun cuando existe catálogo de delitos que por el contexto propio del orden público y de esa concepción de lo que tiene que ver directamente con la víctima, pues no le está dado ese medio alternativo de resolución de conflicto, hay que entender que sí hay maneras de poder solucionar un conflicto en el área penal a través de una fórmula de resolución de conflicto. Para ello necesitamos educar a la comunidad, a la sociedad, por cuanto pueden ser uno de nuestros peores enemigos, que, por ejemplo, un adolescente que es sometido a un proceso de conciliación, se ha juzgado el juez diciéndole que es corrupto porque la persona o el adolescente que estuvo incurso, que cometió presuntamente un robo genérico, pues se sometió a un proceso de conciliación, está en la calle y ellos creen que al estar en la calle no hay una sanción, lo cual significa en repensar para que pueda ser efectivo los medios de resolución de conflicto, es decir, aprender. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una cultura, hacia una educación. Y definitivamente pienso, desde una concepción personal, que los medios alternativos de resolución de conflicto es una forma de poder no solamente solucionar, sino de poder aprender a vivir en convivencia, tomando en consideración de que el Estado no puede resolver a través del ius poniendi todo conflicto, sino que tiene que confiar en nosotras las partes para poderlo solventar y de la cual requerimos educación. Pienso que Venezuela va en el camino, le falta muchísimo, y más que muchísimo frente a la normativa tiene que ver con la percepción de poder comportarnos a nivel de ciudadanía y que eso nos ata a otros países, que tiene que ver siempre con la educación. Pues bienvenidos y me disculpan, ¿verdad? Si me tardé mucho, por aquí estoy. Porque el cumpleaños lo hablo en otra oportunidad. Claro, cuando guste, aquí está su programa para hablar de compliance.
Ahora le sobró tiempo ya. No. Es. Muchísimas gracias. No, es que es un tema y en cada país, pero sobre todo la expertise que tiene cada uno es lo impresionante, ¿no? Así es. Y es lo que no entendemos desde el Estado hasta los ciudadanos, que el compliance ya lo tenemos que entender. Pero bueno, pues bien es cierto, eso hay que explicarlo de una manera más doctrinal, de otro punto de vista, ¿no? Así es. Por favor, doctora María de Los Ángeles. Pues aquí estoy. A ver, voy a coger una palabra del doctor Andrade que dijo el diálogo. En lo que estábamos hablando del MAX, desde aquí, desde España, no nos tenemos que olvidar de reconstruir el diálogo. Y poniéndolo a la persona nuestra, de nuestra institución, el diálogo es el fundamento más constructivo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nos vamos antropológicamente, desde diferentes tribus, ¿cómo solucionaban sus conflictos? ¿Cómo solucionaban? Con el diálogo, con cada jefe de tribu. Trataban de mediar los conflictos que existían. Hoy estamos en el siglo XXI y yo creo que es lo que debemos trabajar, como han dicho tanto Carol y María Alejandra, buscar soluciones prácticas y personalizadas para tanto poder reparar cada daño que se va a efectuar en lo que es penal. En la mediación yo creo que es algo que nos va a servir a toda la comunidad, a todo el mundo global, para poder buscar un medio diferente, un medio en el cual podemos abrir el diálogo entre las familias, entre la parte comunitaria y general. Realmente hay algo que quiero leerles, porque a mí me ha gustado fervientemente lo que dice Herkenhoff Enrique, que es un maestro del derecho. Dice: no solo los pleitos, demandas y requerimientos que llegan a la presencia del juez son vidas, son dolores, son esperanzas y desesperanzas, son gritos, son llantos. Entonces pregunta, ¿cómo puede haber una justicia con un rostro humano si solo son recocidos y legitimados los caminos previstos en la técnica jurídica? Otra pregunta, ¿y puede haber una justicia de hombres para hombres que no tenga rostro de humano? Acá podemos hablar ampliamente porque está la parte del derecho general internacional trabajando en lo que es la mediación. Por eso yo creo que es una herramienta tan eficaz para la parte jurídica que la debemos llevar a práctica cada uno desde nuestro lugar, porque yo creo que es lo que nos va a llevar a realizar una ferviente reeducación, como venimos diciendo desde nuestra institución SERMOVE. La reeducación tanto de los seres humanos en general y de los profesionales también, porque no nos tenemos que apartar de todo esto, tenemos que seguir trabajando. Por eso es indiscutible que la justicia alternativa a día de hoy va teniendo más auge en aquellos países que aspiran un verdadero sistema democrático. Y ahí es donde me voy a parar. Tenemos que seguir trabajando cada uno de nuestro lugar para que nuestras constituciones y nuestra democracia siga dándonos ese pie tan elegante y tan bonito para no caer en una mala praxis que como humanos y como realmente especialistas del sentido común no bajemos la guardia y sigamos trabajando en una buena mediación, en tanto poder seguir colaborando y ayudando a todos los humanos del mundo. O sea que invito a todos a que reflexionemos que el MAX que decimos aquí en España, que es la herramienta que tiene la ley orgánica, la utilicemos
y tanto ustedes en los diferentes países se siga utilizando y que esto sea ferventemente para poder llegar realmente a un destino real, que es salvar vidas, que es tratar de colaborar a todas aquellas personas que realmente se sienten en un problema, porque todos podemos estar en un problema en cualquier momento. Y realmente todos necesitamos tener esa oportunidad de reflexión, ¿no? Esa oportunidad de decir, tenemos otra oportunidad. Así que, pues nada, sigamos luchando, sumemos que juntos somos más, sigamos con la reeducación y sigamos con la mediación, que es el más, que es el bien común, que debemos tenerlo como herramienta fundamental en el derecho y en el derecho penal. Muchísimas gracias, maestra. Wow. No, escucharlas a las tres es muy placentero, jurídicamente hablando. Ideas vanguardistas, pero sobre todo no estarse preocupando, sino ya ocupándose de la materia, como en este caso Ser Movi, ¿no? Así es. Creo hay mucho que alabarse. Esas palabras me hicieron recordar mucho al tarde y antes de pensar en sí. Así es. Por cierto que aprovechamos los micrófonos para darle las gracias al Club Rotary Vallejo por la gran invitación que nos hicieron para dar por ahí una ponencia sobre un tema específico. Muchas gracias a nuestro amigo César Andrade Sepúlveda. Gracias, hermano. Así Un es, abrazo. muchísimas gracias. También por ahí aprovechamos este espacio para agradecer a todos y cada uno de los que nos ven desde sus casas, que están siempre pendientes de este programa y que en este nuevo año, en este primer programa, siguen estando ahí pendientes de los temas que tratamos aquí en Acción o Omisión Penal. Muchísimas gracias. Así es. Ya tenemos nuevas instalaciones, ¿no? Así es, también por ahí tenemos nuevas instalaciones en Polanco. En nuestras redes sociales podrán ver ya nuestras nuevas oficinas en periférico y no me acuerdo bien la dirección, pero en nuestras redes sociales las podrán encontrar, que es Bu Andrade, Corporativo Jurídico Andrade Asociados. Ahí nos encuentran en Facebook, en YouTube, igual como Corporativo Jurídico Andrade Asociados, TikTok igual Corporativo Jurídico Andrade Asociados, y pues muchísimas gracias, invitadas. Es un lujo siempre escucharlas. Es interesantísimo todo lo que ustedes nos dicen, nos comentan, y los puntos de vista y la mentalidad que tiene cada una de ustedes es espléndido. Así es. Agradecemos muchísimo esa presencia y vaya, nos despedimos. Tenemos todavía 3 minutos. Nos despedimos primeramente, doctora Carol. Claro que sí, ha sido un verdadero placer vernos a través de esta plataforma virtual. Extrañaba ya mucho a nuestras doctoras María Alejandra y María de los Ángeles, que Dios me las bendiga. Espero que coincidamos pronto, creo que en octubre por ahí nos volvemos a ver, primero Dios, en España. Así y por sea. supuesto a ustedes, estimados doctores, que Dios me los bendiga. Gracias por la invitación, y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, noche también. Un abrazo hasta sus hogares, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y por supuesto, pues encantada de haber estado en esta hora acá con ustedes y compartiendo, y pues estamos siempre a la espera de las otras invitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Alejandra. ¿Sí nos escucha? Aquí estoy. No sé, era que no estaba. Bueno, primero quiero darle una vez más las gracias por habernos invitado a este programa que todos seguimos y de las cuales nos sentimos muy orgullosos, y que nos hace de alguna u otra manera estar más cerca de México, de España, de Guatemala y de muchos países. De igual manera, me siento sumamente complacida de haber compartido con María de los Ángeles y con Carol, que son mujeres ejemplo y que son batutas frente a lo que constituyen cambios transformacionales. En cuanto a esta figura, los invito a reflexionar sobre lo que significa, más allá de cómo aplicar un medio alternativo de resolución de conflictos, el por qué es necesario que tengamos una cultura, que seamos capaces de emprender, aplicar y hacerle vida a estos medios alternativos de resolución de conflictos. Entender, como ustedes lo han dicho, que escuchar forma parte de una actividad
que es elemental para poder evitar y para poder solventar un conflicto, que escuchar y sanar forma parte también de lo que es el derecho penal y que la justicia restaurativa forma parte de esa realidad. Por tanto, los invito a que descubran la grandeza de este medio alternativo, que no solamente es para un derecho penal, sino que traspasa frontera para un derecho penal internacional, para un derecho penal transnacional, que nos permita comprender lo que significa formalmente una justicia desde otra visión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Maestra María de los Ángeles, por favor. Pues bueno, a ver, como maestra, como mediadora de familia, y etcétera, etcétera, y como presidenta de nuestra institución Sermove España, en primer lugar, bueno, les mando un beso grandote a María Alejandra, a Carol, a nuestro querido doctor Jafet Arriola, a toda la gente que nos vive acompañando, que es un equipo interdisciplinario tan grande, que trabaja por el bienestar mundial, a Bonnie desde Perú, a William del Salvador, a todos, a Tomás Ballestero de la Universidad de Castilla-La Mancha, a Tomás Montero de Valladolid, a todos, que realmente sigamos para poder tratar de ver si hacemos un cambio profundo. Y yo creo que eso es una obligación que tenemos todos. Es una obligación de seguir forjando el bienestar en la comunidad. ¿Por qué? Porque a través del diálogo vamos a emprender un futuro diferente y vamos a buscar una mediación que realmente sea justificativa para poder ser relucientes cada uno desde nuestros países. Por eso yo creo que el 2026 PAR, que es el año que a mí me gusta, es el año donde nos vamos a encontrar académicamente en presentaciones de bibliografía de grandes profesionales como es María Alejandra Mancebo, como es el doctor Jafet Arriola, como es el doctor Tomás Montero, seguramente en el Ateneo de Madrid, y también con el 6º Congreso Internacional, que se está viendo dónde se va a hacer, si también en el Ateneo de Madrid, y lo vamos a tener en Toledo, y lo vamos a tener en Talavera, y vamos a seguir forjando, porque juntos somos más. Acá los egos no existen, acá existe el accionar, el seguir forjando camino, porque cada uno de nosotros nos vamos haciendo caminos. Y eso es la vida, hacer camino, dar la mano continuamente a todos los humanos. Así que les agradezco muchísimo a mis dos locutores queridos que vinieron trabajando fervientemente para nuestro congreso, como es el doctor Andrade y como es mi querida licenciada Edith. Un abrazo fraternal de corazón y mil gracias de verdad, porque todos somos útiles para todos, no nos olvidemos. Nadie es más que nadie. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a las tres. Realmente un honor de haber iniciado este programa con estas finísimas profesionistas doctas en la materia. Así es, y una vez más agradecer a todos aquellos que nos ven desde sus hogares, que escuchan y que están pendientes de los temas que tratamos aquí en Acción o Omisión Penal, esperando que estos temas les den esa espinita que se necesita para seguir investigando, para seguir estudiando, como bien lo dijeron nuestras invitadas, para seguir aprendiendo y para poner en práctica todos aquellos que estudian el derecho y los que no, esto que es este mundo que es el derecho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.